Yo no tengo que ser profeta para saber que algunos de ustedes vinieron hoy aquí a este lugar luchando con la tentación a desesperarse en medio de una situación difícil que se ha prolongado por mucho tiempo. Oran y oran por un hijo rebelde, pero no ven ningún cambio. Claman por un matrimonio que se desmorona, pero la situación no mejora. De hecho, pareciera que se está poniendo peor. O tal vez hay algunos aquí luchando con la desesperanza en medio de una enfermedad crónica, en medio de una tentación persistente, o tal vez en medio de una situación económica apremiante. De una forma u otra, te ves en el mismo lugar, con la misma necesidad, las mismas circunstancias, a tal punto que has perdido la esperanza de salir del pozo profundo en el que estás metido. Bueno, si esa es tu situación, mi hermano, mi hermana, amigo que estás aquí en esta mañana, el relato, la historia que estudiaremos hoy en nuestra serie expositiva en el libro de los Hechos es muy relevante para ti, porque esta historia acerca de un paralítico que fue sanado milagrosamente nos enseña que es en ese lugar de necesidad donde Jesús nos encuentra. Es precisamente en la necesidad donde Jesús nos sale al frente. Podemos dividir este relato en 4 escenas. La primera podemos titularla La sanidad que restaura totalmente, plenamente en el nombre de Jesús. La sanidad que restaura plenamente en el nombre de Jesús. Vean una vez más el versículo 1 de Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3, versículo 1. Y cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la de la oración. La historia comienza con Pedro y Juan dirigiéndose al templo a orar. Eran las 3 de la tarde, esa es la hora novena, una de las horas que los judíos apartaban para orar en el templo. Las otras 2 eran las 9 de la mañana, las 12 del mediodía. Ahora, antes de entrar al templo, Pedro y Juan se encuentran con un paralítico. Dice en el versículo 2, y había un hombre cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Dice que este hombre era cojo de nacimiento, literalmente desde el vientre de su madre. Y Lucas nos va a decir más adelante en Hechos capítulo 4, versículo 22, que este hombre tenía más de 40 años de edad. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan, mis hermanos y amigos, que ser un paralítico en aquellos días era estar condenado a una vida llena de limitaciones. Recuerden que en aquellos días no había seguridad social, no había instituciones que se encargaran de cuidar y proteger a los discapacitados, no había silla de ruedas, no había rampas de acceso a los lugares. Un paralítico en aquellos días dependía totalmente de otros para poder subsistir. Por eso llevaban a este hombre cada día a la puerta del templo llamada La Hermosa, donde pedía limosna. Esta puerta era conocida por su impresionante estructura, por eso se llamaba La Hermosa. Según Flavio Josefo, el historiador, medía 22 metros de altura y era tan pesada porque era hecha de bronce entera. Era tan pesada que se necesitaban 20 hombres para poder abrirla y cerrarla. Así que por más de 4 décadas, este hombre había dependido por completo de la compasión ajena. Día tras día,
en el mismo lugar, con la misma necesidad, viviendo la misma monótona rutina, sin ninguna expectativa de cambio, sentado a la entrada del templo y sin poder entrar por causa de su condición. Por favor, ponte en el lugar de este hombre. Este hombre estaba física y emocionalmente paralizado. Sufría de parálisis en sus piernas y en su alma. De manera que al ver a Pedro y a Juan entrando en el templo, no se le ocurre hacer otra cosa que lo que él ha hecho por días, meses, años: pedirles una limosna. Pero esa petición cambiaría su historia para siempre. Versículo 3. Viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les pedía limosna. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, les dijo: por cierto, a nosotros no nos gusta ver escenas de miseria, nosotros preferimos quitar los ojos. Pedro y Juan fijaron sus ojos en este hombre, no despreciaron a este hombre, no menospreciaron su condición, se fijaron en él, y Pedro le dijo: míranos. Y él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Cuando Pedro y Juan le dicen: míranos, este hombre pensó: wow, me van a dar una tremenda limosna. Pero Pedro dijo: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. O como dice la Reina Valera del 60, levántate y anda. Ahora, mis hermanos, el templo de Salomón era impresionante, estaba adornado con oro y plata. Sin embargo, lo que vemos en este pasaje, este hombre estuvo sentado a la puerta del templo por años, es que el templo no podía darle a este hombre lo que realmente necesitaban. Pedro y Juan, en cambio, no tenían lo que el templo tenía de sobra: oro ni plata, pero tenían a Jesús. Tenían a Jesús. Así que Pedro le ordena en el nombre de Jesús, es decir, en la autoridad, en el poder, en la presencia misma de Jesús, que se ponga de pie y camine. Versículo 7. Y haciéndolo de la mano derecha, lo levantó. Y hermanos, escuchen esto: al instante, inmediatamente, sus pies y tobillos cobraron fuerza, y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Como bien ha dicho alguien, la mano era de Pedro, el poder era de Jesús. Y ese poder es tan poderoso que al instante, inmediatamente, los pies, los tobillos de este paralítico se volvieron tan fuertes que no solo pudo levantarse y caminar, sino que se puso en pie de un salto, dice el texto, y entró al templo saltando. Ahora, ¿por qué esta insistencia de Lucas en el salto del cojo? ¿Se dieron cuenta? Dice que se puso en pie de un salto y que entró al templo saltando. ¿Por qué Lucas insiste en esto? Bueno, es probable que Lucas quiera mostrarnos, hacer evidente la magnitud del milagro. No se olviden, hermanos, que Lucas era médico. Lucas era médico. Él sabía que era absolutamente imposible que un cojo de nacimiento de más de 40 años pudiera caminar, y mucho menos ponerse a saltar. Pero también es probable que Lucas esté haciendo alusión a una profecía que se encuentra en el libro de Isaías acerca de la obra del Mesías. Dice en Isaías capítulo 3, 35, versículo 4. Escuchen esta profecía acerca de la venida del Mesías. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará
volará como un ciervo, como una gacela, y cantará la lengua del mudo. Bueno, toda esta gente que estaba allí en el templo habían visto a Jesús sanar a ciegos, sanar a sordos, a mudos, a paralíticos, y ahora están presenciando los mismos milagros a través de los apóstoles de Jesús. Este paralítico está saltando como una gacela, tal como Isaías había profetizado, y por primera vez en su vida, hermanos, por primera vez en su vida, este hombre tiene acceso al templo, a donde entra saltando, alabando a Dios. Ustedes se imaginan eso, año tras año tras año, sentado al lado de la puerta, la hermosa, la más impresionante del templo, pero sin poder entrar. ¿Y saben por qué? Porque es Cristo, y solo Cristo, el que verdaderamente embellece el alma. Él es la verdadera puerta, la hermosa del templo, y es aquel que nos da acceso a la comunión con Dios, algo que el oro y la plata no pueden hacer. Antes cantábamos un himno, ¿recuerdan? El oro y la plata no me han redimido. Este hombre no necesitó muletas, ni terapia física, ni meses de recuperación. En un instante Cristo lo sacó de su postración. En un instante Cristo le dio nuevas fuerzas, le devolvió su dignidad como ser humano y cambió su corazón. Cristo cambió a este hombre en un adorador. Él entró al templo saltando y alabando a Dios. Y por supuesto, el milagro llamó la atención de la gente. Versículo 9. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo, la hermosa, a pedir limosna, y se llenaron de asombro y admiración por lo que había sucedido. Ellos sabían que este hombre no fingía ser cojo. Yo sé que ustedes saben que hay personas en nuestro país que tienen la habilidad de amarrarse la pierna y meterla dentro del pantalón y pedir limosna en la calle. Son cojos falsos. Pero ellos sabían que este hombre no fingía estar cojo para recibir limosna, porque lo conocían de toda la vida. Lo habían visto ahí en el templo día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Ellos sabían que ese hombre había nacido cojo y ahora estaba saltando. Jesús no solo lo sanó, sino que lo restauró por completo en su cuerpo y en su alma. Ahora este hombre, que había vivido toda su vida en total desesperanza, está lleno de gozo, alabando a Dios. Y Pedro obviamente aprovecha la oportunidad para mostrarle a la multitud cómo este milagro apunta hacia el evangelio. Lo que nos lleva a la segunda escena de este relato, la proclamación del evangelio del glorioso nombre de Jesús. Ya vimos la sanidad milagrosa, completa en el nombre de Jesús. Veamos ahora la proclamación del evangelio del glorioso nombre de Jesús. Versículo 11, y estando asido de Pedro y de Juan, todo el pueblo lleno de asombro corrió al pórtico llamado de Salomón, donde ellos estaban. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué nos miráis así, como si por nuestro poder o piedad le hubiéramos hecho andar? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y repudiasteis. La Reina Valera dice negasteis. Es la misma palabra que se usa para la negación de Pedro. Por favor, piensen en esto. El apóstol Pedro, que había negado a Jesús 40 días atrás, y Cristo lo perdona porque se arrepintió de su pecado y le había dicho: Pedro, apacienta mis ovejas, tú me amas, apacienta mis ovejas. Ahora está aquí con toda autoridad, con toda valentía, diciéndole al pueblo: ustedes negaron al Señor.
¿Y saben por qué esto es importante, hermanos? Porque muchas veces nosotros estamos aquí sentados en la iglesia y recordamos pecados pasados, y esos pecados tienden a paralizarnos. Mira, mi hermano, mi hermana, yo no sé el pecado que tú cometiste en el pasado, pero déjame decirte algo. Si tú le pediste perdón al Señor, la Biblia dice que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No sigas postrado bajo el peso de la culpa. Y predique el evangelio. Eso es lo que Pedro está haciendo aquí. Pedro dijo, ustedes negaron. Claro, yo también lo negué, pero mire, lo que pasa es, no. Él sabía que ya Cristo lo había perdonado. No tenía que pedir excusas. Predica el evangelio en la libertad que solo Cristo da. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y repudiasteis o negasteis en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros repudiasteis, otra vez negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os concediera un asesino, y disteis muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual todos nosotros somos testigos. Lo primero que hace Pedro aquí es desviar la atención de la gente para que no pongan los ojos en ellos sino en Jesús. ¿Se dieron cuenta? Varones israelitas, ¿por qué nos miráis a nosotros? Ahora, no olviden que son estos mismos hombres que antes del arresto de Jesús estaban discutiendo entre ellos sobre cuál sería el mayor en el reino de los cielos. Y aquí ahora están buscando la gloria de Jesús, no la suya propia. Por fin habían entendido que el que se humilla será enaltecido. No es por nuestra piedad, no es por nuestro poder que este hombre ha sido sanado. Hermanos, cuando alguien viene y predica la palabra, y Dios en su misericordia y su bondad quiere bendecir ese sermón y salvar a muchos, edificar a muchos, no olviden eso, mis hermanos. No es por la piedad o el poder del hombre que está parado aquí, es el poder de Jesús obrando a través de su palabra. No pongan los ojos en hombres, pongan los ojos en Jesús. Él es el único que merece gloria. Él es el único que merece ser enaltecido. Toda la gloria, dice Pedro, le pertenece únicamente a Jesús. Y luego Pedro apela al pacto que Dios hizo con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Se dieron cuenta? Versículo 13, para conectar a Jesús con la historia de la redención. Dios ha cumplido en Jesús lo que desde el principio prometió a nuestros padres: enviar a un redentor al que ustedes asesinaron. ¡Qué valor! El mensaje de Pedro fue muy directo. Ustedes entregaron al Mesías, ustedes lo negaron en presencia de Pilato, ustedes pidieron que le dieran a cambio a un homicida, ustedes mataron al autor de la vida. Qué paradoja, ¿verdad? ¿Cómo se puede matar al autor de la vida? ¿Cómo puede morir el autor de la vida? Bueno, ese es el misterio del evangelio. El único que da vida, en su naturaleza humana se sometió a la muerte, y no porque alguien pudiera arrebatársela, sino porque él mismo la entregó voluntariamente. Juan 10:18, nadie me quita la vida, yo mismo la pongo y después la vuelvo a tomar. El dador del aliento de vida expiró en una cruz. Pero la paradoja tiene una resolución gloriosa. Sigue diciendo Pedro, al que Dios resucitó de entre los muertos. Cantábamos hace un momento, vivo está, muerte y tumba, Él venció, vivo está, vencedor se levantó. La muerte no pudo retener al autor de la vida.
Su resurrección no solamente vindica su identidad, sino que garantiza la redención de todos los que creen en Él. Así que lo que parecía la mayor contradicción del universo, el autor de la vida muerto en una cruz, de repente se convierte en la mayor demostración del poder de Dios para salvar. Dios tomó la muerte del autor de la vida y la convirtió en un instrumento de dar vida a hombres y mujeres muertos en sus delitos y pecados, entre los cuales estábamos tú y yo. Así que, hermanos, la sanidad del paralítico, que es una historia real, no estoy diciendo que esto no ocurrió, esto ocurrió, así como Lucas lo relata, pero la sanidad del paralítico es una parábola viviente del Evangelio. Esta sanidad no es más que una demostración del poder de Cristo, del Cristo resucitado, para restaurar a los que creen en Él. Vean el versículo 16: y por la fe en su nombre, por la fe que este hombre paralítico puso en Jesús, por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre, a quien veis y conocéis, y la fe que viene por medio de él le ha dado esta perfecta sanidad en presencia de todos vosotros. La fe. Esa misma restauración, ahora Pedro quiere hacerles ver que estaba disponible para todos ellos que habían dado muerte a Jesús, si ponían en él su fe, como hizo el paralítico. Versículo 17: y ahora, hermanos, yo sé que obrasteis por ignorancia lo mismo que vuestros gobernantes. Él no está diciendo allí, ustedes están exentos de pecado. No, en el Antiguo Testamento habían dos categorías de pecado: pecado por hierro y pecado con mano alzada. Es decir, no es lo mismo yo decir, yo sé que esto está mal, pero lo voy a hacer como quiera, a que yo no entienda del todo lo que estoy haciendo y peque. Como quiera sigue siendo pecado, pero es un pecado por hierro. Y es lo que está diciendo Pedro aquí. ¿Recuerdan la palabra de Jesús? Padre, perdónalos, ellos no saben lo que hacen. Ellos no tienen idea de lo que están haciendo. Ellos están matando al autor de la vida. Padre, perdónalos, ellos no saben lo que hacen. Versículo 18: pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos sus profetas, que su Cristo, su Mesías, debería padecer. Por tanto, noten, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. En otras palabras, el decreto divino no excusa vuestro pecado. Se cumplió lo que Dios profetizó, pero ustedes tienen que arrepentirse. Arrepentíos. Tienen que arrepentirse de lo que hicieron, pero sin embargo, a pesar de que ustedes pecaron contra Dios, a pesar de que ustedes son responsables de lo que hicieron, vuestro pecado no anula el plan de Dios, sino que lo lleva a cumplimiento. Mi amigo, ese sigue siendo el llamado del Evangelio. Tú tienes que arrepentirte y creer en la persona y la obra de Jesús para que sean borrados todos tus pecados. Todos tus pecados, dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Saben qué refrigerio puede ser mayor que el hecho de saber que todos mis pecados ya fueron perdonados, que yo no tengo deudas pendientes en la presencia del Señor? El gozo de saberme perdonado, el gozo de saberme adoptado, el gozo de tener una esperanza ciertísima en los cielos. Imagínate por un momento que alguien pudiera escribir en un documento de Word, el programa, todos los pecados que tú has cometido desde que naciste hasta hoy. Todos tus pecados, en un documento de Word. ¿Sabes lo que hace Jesús cuando tú pones tu confianza en Él? Le da delete, ¡pam!, borrado por completo, para siempre. No tienes cuenta, mi hermano, mi hermana, tú no tienes cuentas pendientes con la justicia de Dios. Tú no tienes cuentas pendientes. Todos tus pecados fueron perdonados, borrados, para siempre, echados en el fondo del mar.
Pero sabes que, mi amigo, no solamente recibirás el perdón de todos tus pecados, sino también la renovación del espíritu, la novedad y plenitud de vida que solo Cristo puede dar. Versículo 20, y Él envíe a Jesús, el Cristo designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas. De paso, aquí está la respuesta a la pregunta que hicieron los discípulos en 1:6. Es exactamente la misma palabra. Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Bueno, cuando yo regrese en gloria, yo voy a restaurar no el reino de Israel, voy a restaurar todas las cosas, voy a restaurar el cosmos, voy a hacer cielo nuevo y tierra nueva. Dice, hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de la cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Él hará eso cuando venga, cuando regrese por segunda vez, pero Él ha comenzado ya aquí y ahora a restaurar vidas dañadas por el pecado como un preámbulo de lo que sucederá en su venida. De la manera que la muerte de Jesús no fue un accidente, fue el cumplimiento del plan soberano de Dios. Los profetas ya habían anunciado que el Mesías debía sufrir. Eso no fue un accidente, eso no fue un plan B. Y que su venida traería consigo la restauración final. Y para probar su punto, Pedro, que recuerden, ya había sido instruido por Cristo durante 40 días para entender mejor las Escrituras y cómo toda la Biblia converge en Jesús. Dice ahora en el versículo 22, Moisés dijo, el Señor Dios os levantará un profeta como yo entre vuestros hermanos, a él prestaréis atención en todo cuanto os diga, y sucederá que todo el pueblo, todo aquel que no preste atención a aquel profeta, será totalmente destruido dentro del pueblo. Y asimismo todos los profetas que han hablado desde Samuel y sus sucesores en adelante también anunciaron estos días. ¿Cuáles días? Los días gloriosos del Mesías, los días de la era del Espíritu Santo que comenzó en Pentecostés. Ellos, todos los profetas, anunciaron estos días. Versículo 24, 25, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres al decir a Abraham, y en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Para vosotros, en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, le ha enviado para que os bendiga a fin de apartar a cada uno de vosotros de vuestras iniquidades. ¿Notaron ese en primer lugar? ¿Para quién es la promesa? Bueno, dice, en Abraham y en el descendiente de Abraham, que es Cristo, serán benditas todas las familias de la tierra, todas las familias de la tierra. Así que judíos, para ustedes es este mensaje en primer lugar. Pero la realidad es que está destinado para todos, incluyendo los dominicanos. Y yo sé que aquí hay también venezolanos, hay cubanos, hay mexicanos, uno por ahí que me saludó esta mañana, hay haitianos en medio nuestro, todos, todas las familias de la tierra. Ahora, cualquiera pensaría que después de un milagro tan extraordinario y una predicación del evangelio tan poderosa, todos los que escucharon a Pedro ese día se arrepentirían de sus pecados y creerían en Jesús. Pero no fue así. La respuesta fue mixta. Lo que nos lleva a la siguiente escena del relato, la oposición que se levanta en contra del nombre de Jesús. La oposición que se levanta en contra del nombre de Jesús, capítulo 4. Mientras ellos hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Les echaron mano, los pusieron en la cárcel. Hasta el día siguiente, pues ya era tarde. La mayoría de los sacerdotes eran saduceos. Y eso es importante aquí porque esta era una secta del judaísmo que negaba la doctrina de la resurrección. Así que estos hombres están profundamente indignados con los apóstoles.
No solo estaban acusando a los líderes religiosos de Israel de haberle dado muerte al Mesías, sino que además afirmaban que Dios lo había resucitado y que su poder seguía manifestándose a través de milagros. Y para colmo, una gran multitud abrazó el mensaje del Evangelio, vinieron a Cristo en arrepentimiento y fe. Versículo 4, pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000. Añadan mujeres, añadan niños. ¿Saben que hay personas que dicen los números no son importantes? Sin embargo, no deja de ser interesante que en el libro de los Hechos constantemente dice creyeron 3,000 en el día de Pentecostés. Ahora dicen creyeron 5,000. Bueno, los números no son importantes si tú estás pensando en número para gloriarte en el tamaño de tu iglesia. Pero los números sí son importantes si tú piensas que cada uno de esos individuos es un alma, una persona que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo y lo salvó. Una vez un pastor fue a la casa de una hermana de la iglesia y le dijo, hermana, ¿cuántos hijos tú tienes? Y dijo, bueno, mire, está Juan, está Pedro, está Alfonso. No, pero yo no te estoy preguntando por los nombres, estoy preguntando por cuántos hijos son. Y la hermana muy sabiamente le dijo, es que mis hijos no son números. Es Juan, Alfonso, Pedro. ¿Sabes qué, mi hermano, mi hermana? Dios conoce tu nombre. Dios te conoce por nombre. Dios conoce a cada miembro de IBCJ que es verdaderamente creyente. Y alguien dirá, ¿y que ustedes reciben impíos aquí? Bueno, no sabiéndolo. No sabiéndolo, obviamente. Cuando Cristo iba camino a la cruz del Calvario, en un hombre llevaba la cruz, en la otra mano llevaba el libro de la vida donde tu nombre estaba escrito allí, con nombre y apellido. Así que desde esa perspectiva, los números sí son importantes. 5,000 almas, hombres, mujeres y niños, más todavía, pasaron de muerte a vida, entraron al reino de los cielos. Así que lo que los líderes religiosos querían silenciar estaba ganando más fuerza que nunca. Así que ellos decidieron llevarlos a Pedro y a Juan a la corte religiosa de Israel para ser juzgados. Ahora tomen en cuenta que esta es la misma corte en la que unas semanas antes Jesús fue juzgado, la misma corte y en la que se le condenó a muerte. Versículo 5. Y sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos, escribas. Estaban allí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Y habiéndolos puesto en medio de ellos, les interrogaban. ¡Ay, qué hipocresía! ¿Con qué poder o en qué nombre habéis hecho esto? Como si no lo supieran. La razón por la que ellos habían sido llevados a la corte es porque estaban proclamando el nombre de Jesús. Que por cierto, en esta historia 8 veces se menciona la frase el nombre de Jesús. Es evidente que el nombre de Jesús es importante en este relato. Es en el nombre de Jesús. Pero en vez de usar la oportunidad para defenderse a sí mismo, para salir del problema, ¿qué hace Pedro? Bueno, Pedro hace lo que tú y yo debemos hacer en esa circunstancia, aprovechar la pregunta para volver a predicar el evangelio del glorioso nombre de Jesús. Versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, me encanta esto, lleno del Espíritu Santo, dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno. Wow. Mira, en aquellos días Nazaret era una ciudad despreciada, recuerden, y de Nazaret puede salir algo bueno. Y 2 veces dice en este texto que Jesús vivió en Nazaret. Es como si Dios estuviera diciendo: es que yo venzo a través de la debilidad. El Salvador es alguien que nació en una aldeíta de Belén, pequeñita, vivió en un pueblo de gente despreciable, Nazaret, y murió condenado en una cruz.
Y ese es el Salvador. Porque Dios salva perdiendo. Dios da vida muriendo. Jesús el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Otra vez, Pedro está citando aquí el Salmo 118. ¿Y qué nos enseña el Salmo 118? Escuchen esta cita de John Piper, porque resume perfectamente la cita de Pedro aquí. Si comparas el reino de Dios con un edificio, entonces los constructores son los líderes religiosos. Ellos examinaron la piedra llamada Jesús de Nazaret para ver si podía ser un ladrillo en el muro de la verdad, pero dijeron que no, la rechazaron y lo desecharon como algo inútil. Pero Dios, el arquitecto principal, vio esa piedra tirada en una tumba, la levantó y la hizo no solo un ladrillo en la pared, sino la piedra angular, la piedra principal del edificio. Los hombres rechazaron a Jesús como una mera amenaza local, sin importancia, más allá de la colina de la crucifixión en el Gólgota. Pero Dios lo ha constituido como la cabeza universal de toda su casa. Ese es Jesús. Dice, ustedes rechazaron esa piedra. ¿Y saben qué hizo Dios? La colocó como la piedra más importante del templo que Él está construyendo, de piedras vivas, hechos de judíos y gentiles que creen en Jesús. ¿Qué implica esto? Bueno, la implicación es muy obvia, que en ningún otro hay salvación. Versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Se dieron cuenta, hermanos? No dice, no hay otro nombre bajo Israel. No, bajo el cielo. Es universal. Tampoco dice, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los judíos. No, dado a los hombres. A todos los hombres. Oye, mi amigo, si tú no crees en la persona y en la obra de Jesús, si tú no crees en su autoridad, no serás salvo. No serás salvo. Juan 14:6, Cristo dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pablo dice en Romanos capítulo 10, porque todo aquel que confesare el nombre de Jesús será salvo. Y por eso dice, pero ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Saben por qué nosotros debemos enviar misioneros al mundo? Por la sencilla razón de que nadie se va a salvar en ningún otro nombre que no sea en el nombre de Jesús. La Iglesia Católica Romana siempre le busca la vuelta a las cosas. Y una de las cosas que cree la Iglesia Católica Romana es que si tú eres un budista sincero, si tú eres un maometano sincero, tú te vas a salvar y vas a ir al cielo. Pero no por Mahoma, sino encubiertamente por el nombre de Jesús. O sea, es como Jesús es el Salvador, y aunque tú creas en Mahoma, si tú eres un sincero maometano, tú no lo sabes, pero vas a ser salvo en Jesús. No, es que Pedro no está diciendo eso. Pedro está diciendo que no hay otro nombre que no sea el nombre de Jesús, no de Mahoma, el nombre de Jesús. Nadie puede ser salvo que no sea en el nombre de Jesús. En esta cultura pluralista en la que vivimos, algunos nos acusan de ser arrogantes por el hecho de decir que todas las otras religiones están equivocadas y que solo hay salvación en Jesús. Pero mi amigo, eso no es arrogancia, eso es una muestra de amor, es una muestra de compasión, porque decirle a alguien que se va a tomar un veneno creyendo que es jugo de naranja, que no hay problema, que se puede seguir tomando su jugo porque no queremos incomodarlo o porque queremos ser respetuosos con los demás, si él cree que es jugo de naranja,
Eso sería la muestra más grande de aborrecimiento que tú puedes tener para ese hombre. Decimos que no hay salvación. Déjame decirlo tranquilito y suave. Decimos que no hay salvación fuera de Jesús porque no hay salvación fuera de Jesús. No hay salvación. Solo Él es el Dios encarnado que murió por nuestros pecados y resucitó por el poder de Dios. Solo Él pagó la deuda de millones de pecadores muriendo por ellos en una cruz. Decir que solo Cristo salva no es arrogancia. Hermanos, la arrogancia mira hacia uno mismo. La arrogancia mira hacia uno mismo con orgullo. Pero nuestra fe es una confianza humilde en el Salvador del mundo. Eso no es arrogancia. Mi amigo, solo Cristo, el Cristo resucitado, puede darte vida. Solo Él puede darte el perdón de todos tus pecados. Solo Él puede reconciliarte con Dios. Solo Él puede restaurarte como restauró a este paralítico. Solo Él puede obrar en tu interior por el poder de su Espíritu para que tengas nueva vida, para que tengas una nueva forma de pensar, para que tengas nuevos anhelos, para que tengas un nuevo deseo de hacer la voluntad de Dios. Solo Jesús puede hacer eso. Nadie más. Por supuesto, los líderes religiosos están asombrados. No saben qué decir. El milagro ha sido evidente y la predicación de Pedro contundente. Versículo 13. Al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Y viendo junto a ellos de pie al hombre que había sido sanado. Porque a todo esto, Pedro tiene al cojo aquí. ¿Qué situación? Dice, y viendo al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra. No sabían qué hacer. Sin ser teólogos profesionales, el conocimiento y la interpretación, la capacidad de interpretación de Pedro y de Juan, sobre todo de Pedro en este caso, era impresionante y ellos lo sabían. Así que les pidieron que salieran del concilio para deliberar. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Y ahora escuchen la hipocresía. Versículo 16. Y dijeron, ¿qué haremos con estos hombres? Porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén y no podemos negarlo. Mas, a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen más a hombre alguno en este nombre. Esto es el colmo de los colmos. No podemos negar lo que es evidente. ¿Qué hacemos? Bueno, lo que debían hacer era arrepentirse y creer en Jesús. Pero mira, mi amigo, déjame decirte algo. Cuando un pecador se empecina en que no va a creer, no importa los argumentos que tú le des. Pero ¿sabes qué, hermano y hermana? Tú eras igual que ellos. La única razón por la que nosotros estamos aquí hoy alabando a Jesús, a diferencia de estos líderes religiosos de Israel que se empecinaron en su corazón, es porque Dios venció nuestra tosudez. Dios la venció. Nuestra terquedad. Dios cambió nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. Así que, por si acaso, no te sientas mejores que ellos. Le dicen a los apóstoles, no vuelvan a predicar en ese nombre. Pero los apóstoles prefieren morirse antes que callar. Versículo 19.
Mas respondiendo Pedro y Juan le dijeron: vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a Dios antes que a los hombres, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Mira, mi hermano, mi hermana, si tú quieres un argumento para predicar el evangelio, ahí está. Es que no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de mostrarle a otros la grandeza, la hermosura, la belleza, la gloria de nuestro precioso Señor y Salvador. No podemos. Amén. Así que no tuvieron más remedio que soltarlos bajo amenaza. ¿Qué hicieron los apóstoles? Su estrategia fue escribir una carta al César, unir a la gente para protestar contra la injusticia. No, la estrategia fue reunir a la iglesia a orar. Lo que nos lleva a la cuarta y última escena de este relato: la oración por valentía, pidiendo valentía para seguir proclamando el nombre de Jesús. Versículo 23. Cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oír esto, ellos, unánimes, alzaron la voz y dijeron: oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, el que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo, porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Esta oración descansa básicamente en dos cosas: en la realidad de que Dios es el creador del cielo y de la tierra. Las criaturas no pueden con Él. Él es el creador. Hermano, no tengas miedo. No tengas miedo, tú estás en las manos del creador del cielo y de la tierra. Pero Él no solamente es el creador del cielo y de la tierra, Él es el soberano del universo. Él es el soberano. Así que los apóstoles sabían por el Salmo 2 que esa oposición de los líderes religiosos no quería decir que el plan de Dios se había salido de control. ¿Qué hacemos ahora? No, ellos sabían que eso era parte del plan. Ellos sabían que Dios lo había profetizado y ellos querían ser parte del plan, aunque eso le costara la vida. Ellos querían estar en el plan de Dios. Por eso dice: sí, ellos se unieron, tramaron, hicieron para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes predeterminado que sucediera. Dios, tú eres soberano. Ellos no van a poder impedir que el evangelio siga avanzando. Aunque nos maten, el evangelio seguirá avanzando. Así que en vez de pedirle a Dios que los libre de persecución, ¿saben lo que le pidieron? Valentía para seguir predicando. Versículo 29. Y ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. La palabra parresía allí significa con toda valentía, con toda franqueza, a pesar de la hostilidad, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre, otra vez, de tu santo siervo Jesús. Miren, mis hermanos, es imposible callar a un grupo de creyentes llenos del Espíritu Santo. Eso no es posible.
El gozo y la gratitud que tienen en Cristo los creyentes llenos del Espíritu es tan desbordante. La obra del Espíritu en ellos es tan poderosa que ninguna amenaza puede impedir que den de gracia lo que han recibido de gracia. Y por supuesto Dios respondió la oración. Versículo 31. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló. Los que han leído el Antiguo Testamento saben que muchas veces las teofanías, es decir, la presencia de Dios se manifestaba a través de un temblor de tierra, como sucedió en el Sinaí. El lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Esa manifestación de la presencia de Dios no significa que debamos esperar hoy la misma señal cada vez que oramos por valentía. Mis hermanos, Dios es soberano en cómo y cuándo manifiesta su presencia de manera tangible. No es eso lo que tenemos que esperar, pero lo que sí debemos esperar, y de paso lo que sí debemos anhelar fervientemente, es esa misma obra del Espíritu en nosotros, produciendo una valentía inquebrantable y una urgencia incesante para proclamar el evangelio de la gloria de Jesucristo. La llenura del Espíritu no es principalmente una experiencia sensorial. Es una transformación del corazón que nos libra del temor a los hombres y que nos consume con el celo por la gloria de Dios. No esperes un temblor este próximo miércoles en este edificio cuando nos reunamos a orar. Pero quiera Dios darle un temblor a tu alma. Que te libre del temor a los hombres y que te llene de un celo inquebrantable por la gloria de Dios. Ahora, el propósito de este relato no es que admiremos la valentía de Pedro y de Juan o la firmeza de la iglesia primitiva en la persecución. No, mis hermanos, este pasaje pone delante de nosotros la gloriosa realidad del poder del Cristo resucitado, que sigue restaurando vidas hoy por el poder de su Espíritu, que sigue dándole valentía a su iglesia para testificar de Él aún en medio de la oposición. Y ahora que nos acercamos a la mesa del Señor, ¿cómo podemos responder a una salvación tan grande? Hermanos, ¿con qué actitud debemos participar de este memorial que nos recuerda el costo de nuestra redención, el precio que Él pagó para perdonar nuestros pecados, para restaurarnos plenamente, para darnos nueva vida en Él? Cuando el paralítico fue sanado, entró en el templo saltando y alabando a Dios, y con razón. Su vida había sido completamente transformada. Pero ¿sabes qué, mi hermano, mi hermana? Lo que Jesús hizo en nosotros es un milagro inmensamente mayor que sanar una parálisis física. Inmensamente mayor. Él restauró nuestra voluntad paralizada por el pecado. Nosotros éramos paralíticos de voluntad. Nuestra voluntad estaba paralizada por el pecado, para que ahora tú y yo podamos creer y querer hacer la voluntad de Dios. Él nos liberó de la condenación eterna. Él nos dio acceso al Padre. Él nos hizo morada de su Espíritu. Mis hermanos, nosotros somos los seres más bendecidos del planeta. Acerquémonos a esta mesa
con corazones llenos de gozo, llenos de gratitud, llenos de asombro, adoración por la gracia inagotable de Jesús. No con indiferencia, no como si fuera un mero ritual, sino con la misma alegría de aquel hombre que entró en el templo celebrando el poder de Dios que lo había restaurado y transformado. Ven con alegría a la cena del Señor. Pero si tú estás aquí sin Cristo, si sigues postrado bajo el peso de la culpa de tu pecado, mi amigo, escucha el llamado del Salvador. Él te está extendiendo su mano hoy, no para darte una limosna, sino para darte nueva vida. Así que en el nombre de Jesús, por favor, yo te ruego, levántate y anda. Levántate y anda. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Tal vez no estás paralizado físicamente, pero tu alma está inmóvil, tu alma está atrapada. Tú eres un esclavo, tu alma está atrapada en la incredulidad. Tal vez hay algunos aquí que han escuchado el evangelio un montón de veces, pero siguen posponiendo la decisión de rendirse a Cristo. Mi amigo, ya, levántate y anda. Ven a Cristo. Y ven ahora. Hoy es el día aceptable, no mañana. Oh, recuerda que no hay otro nombre bajo el cielo en el que puedas ser salvo. Mi amigo, pídele a Jesús que te perdone por haber rechazado tantas veces su llamado. Pídele a Jesús, pídeselo ahora, que cambie tu incredulidad en fe. Pídele que despierte en ti un corazón sensible a su palabra, porque Él tiene el poder para restaurar tu vida como lo hizo con este hombre. No sigas cargando con el peso de tu culpa, cuando Cristo puede hacerte libre hoy mismo por medio de la fe. Ven a Él, mi amigo. La Biblia describe la condición espiritual del hombre de diversas maneras. Dios nos dice en su palabra que el incrédulo está muerto en sus delitos y pecados. Nos dice que se encuentra en un estado de enemistad, en un estado de rebeldía contra Dios. Pero la Biblia también describe al hombre en su estado natural como alguien que está voluntariamente ciego a las realidades espirituales. Para muchas cosas el hombre tiene visión, mucha visión, pero es incapaz de percibir el estado real en que se encuentra su alma delante de Dios, y mucho menos es incapaz de desear el remedio que Dios ha provisto. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 2 versículo 14 que el hombre natural, es decir, el hombre tal como sale del vientre de su madre, el hombre que todavía no ha nacido de nuevo, que no ha sido regenerado, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Pablo dice que no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y en 2 Corintios 4:3 Pablo dice de manera más explícita que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El hombre incrédulo está espiritualmente ciego, y con una ceguera que es 1000 veces peor que la física, porque ni siquiera le permite darse cuenta de que él está ciego. Él cree que ve, pero no ve.
Y ese es precisamente el tema de la porción del Evangelio de Marcos que estudiaremos en esta mañana. Marcos capítulo 8, vamos a estar viendo los versículos 1 hasta el 26. Es un pasaje muy extenso, por lo que no vamos a detenernos en cada uno de los detalles que aparecen allí, pero aún así, mis hermanos, vale la pena entender esta porción del Evangelio de Marcos como un todo para poder ver el hilo de pensamiento que corre a través de esta sección del Evangelio. Este capítulo comienza con un incidente similar al que nosotros vimos hace varias semanas atrás en el capítulo 6 de Marcos, cuando el Señor alimentó a una gran multitud con 5 panes y 2 peces. Por eso hemos titulado esta primera escena una lección repetida para un grupo de alumnos de lento aprendizaje. ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos en los versículos 1 al 9 del capítulo 8 del Evangelio de Marcos? Una lección repetida para un grupo de alumnos de lento aprendizaje. Marcos capítulo 8 versículos 1 al 3. En aquellos días, es decir, que Marcos está conectando lo que él ha venido describiendo del ministerio de Jesús en esa región llamada Decápolis, al otro lado del Jordán. Dice: en aquellos días, cuando de nuevo había una gran multitud que no tenía que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la multitud, porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los despido sin comer a sus casas, desfallecerán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. El Señor Jesucristo se encuentra todavía, como decía hace un momento, en esta región de Decápolis con sus discípulos, un territorio poblado mayormente por gentiles. Y Marcos nos dice que una vez más, de nuevo, dice en el versículo 1, se reunió en torno a él una gran multitud que no tenía que comer. ¿Cuánto desearíamos los pastores siempre tener congregaciones así? ¿Ustedes se imaginan? 3 días aquí predicando la palabra y que a ustedes se les olvide que no tienen que comer. Eso sería fantástico. Pero después me desperté. Estas personas, es que yo quiero que ustedes noten esos pequeños detalles que aparecen en el Evangelio de Marcos. Estas personas, mis amados hermanos, se habían absorbido tanto en las enseñanzas de Jesús durante 3 días que aparentemente no se habían dado cuenta que sus provisiones se habían comenzado a agotar y ellos estaban en un lugar desértico, así que era una situación desesperada. Y Marcos dice que eso movió al Señor a compasión. Y la palabra que se usa aquí, la palabra griega, significa literalmente que a Jesús se le removieron las entrañas. Algunos habían venido desde muy lejos, por lo que no iba a ser fácil para ellos encontrar provisiones, y Jesús sabía que ellos podían colapsar en el camino. Eso es lo que significa literalmente la palabra desfallecer en el versículo 3. Jesús sabía que ellos iban a colapsar si se iban a sus casas. Y mis hermanos, ¿saben lo que eso nos enseña? Que el Señor Jesucristo es un Salvador compasivo. Él no se conmueve únicamente por nuestros problemas espirituales y eternos. Él también está consciente, Él también está atento a nuestros problemas terrenales y temporales. Él no es indiferente al hambre, Él no es indiferente a la enfermedad, y eso lo vemos una y otra vez en los evangelios. Su corazón es movido a misericordia ante todo tipo de necesidad, ante todo tipo de sufrimiento. Ahora, lo interesante que nosotros vemos en este pasaje es que Él quiere desarrollar en los suyos, es decir, en ti y en mí, esa misma clase de compasión, esa misma clase de misericordia. Y es por eso que en el versículo 2 el Señor comparte su inquietud con los discípulos. Le dice: tengo compasión de la multitud. Y de paso es la primera vez y la única vez en los evangelios donde se dice eso del Señor de la boca del Señor mismo. O sea, los evangelistas dicen que Él tenía compasión, pero ahora es Cristo el que está abriendo su corazón y dice: tengo compasión, tengo compasión.
por esta multitud, porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Él comparte esta inquietud con los discípulos, pero mis hermanos, como sucede muchas veces, donde Jesús ve una oportunidad, nosotros vemos un problema. Y cuando vemos el problema, perdemos la oportunidad. ¿Cómo reaccionaron los discípulos? Versículo 4. Sus discípulos les respondieron: ¿y dónde podría alguien encontrar lo suficiente para saciar de pan a estos que están aquí en el desierto? De verdad que hay momentos que uno está leyendo los evangelios y uno saca exclamaciones. Yo no sé tú, pero a veces yo digo, ¿what? Déjame hacerte una pregunta. Si tú hubieras estado allí en ese momento, ¿cuál habría sido tu respuesta a los discípulos? Imagínate, ¿te acuerdas la serie El Túnel del Tiempo? Algunos se acordarán. Bueno, imagínate que tú puedes tomar el túnel del tiempo y llegar a ese momento particular con el conocimiento que tú tienes ahora de los evangelios, y más particularmente con el conocimiento que tienes del evangelio de Marcos, y escuchas a los discípulos hacerle esta pregunta a Jesús: ¿de dónde vamos a sacar comida para que coman todos estos? ¿Qué tú les habrías respondido? Bueno, yo no sé tú, pero probablemente yo les hubiera dicho: ¿cómo que de dónde? De ese Señor de gloria que puede multiplicar unos cuantos panes y unos cuantos peces y convertirlos en un banquete. Jesús puede hacer eso. Bien, esa es la respuesta correcta. Pero ¿saben qué, mis amados hermanos? Yo me temo que de haber estado allí, lo más probable es que tú y yo habríamos reaccionado exactamente como ellos lo hicieron. Exactamente. Tenemos un serio problema, tú y yo tenemos un serio problema para aplicar lo que conocemos del Señor. Cuando estamos en un momento difícil, cuando estamos en medio de la prueba, cuando estamos en medio del dolor, se nos olvidan los principios bíblicos, se nos olvida la teología. Pero ya hablaremos de eso dentro de un momento. Ahora, lo sorprendente de esta historia, mis hermanos, es que el Señor no desecha a sus discípulos por causa de su torpeza, y eso es una buena noticia, sino que con toda paciencia les repite la misma lección que le había dado en el capítulo 6, versículo 5. Y él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos respondieron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostara en el suelo, y tomando los 7 panes, después de dar gracias, los partió y los iba dando a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente, y ellos los sirvieron a la multitud. También tenían unos pocos pececillos, aparentemente sardinas, y después de bendecirlos, mandó que estos también los sirvieran. Todos comieron y se saciaron, y recogieron de lo que sobró de los pedazos 7 canastas. Los que comieron eran unos 4,000, y los despidió. Marcos no nos dice cómo fue que operó el poder de Jesús para hacer este milagro, y eso es algo que siempre me lo he preguntado. ¿Sería que al partir el pan crecía el otro pedazo? ¿O sería que en la canasta donde estaban los 7 panes y los pocos pececillos comenzaron a aparecer de la nada panes y peces? Nosotros no lo sabemos. Y ¿saben qué, mis amados hermanos? No tiene la menor importancia, porque sea de un modo o de otro, el punto es que el Señor alimentó milagrosamente a un montón de personas con 7 panes y unos pocos pececillos. Es el mismo que en el principio creó de la nada con el poder de su palabra los cielos y la tierra. Él estaba allí ese día, encarnado en persona, y sigue siendo el mismo en el día de hoy, un Salvador compasivo y todopoderoso. Marcos dice en el versículo 9 que eran 4,000 personas, y Mateo, en el pasaje paralelo en Mateo 15:38, dice que ese cálculo fue sin contar las mujeres y los niños. ¿Cuántas personas habían allí? Probablemente más de 15,000. Y aún así sobraron 7 canastas llenas de comida.
Y de paso, mis hermanos, la palabra que usa Marcos aquí para canasta no es la misma que se usa en el pasaje anterior, en el capítulo 6. Esta era una canasta, como nosotros tenemos una fuerte influencia norteamericana. Creo que ustedes van a entender esto. Es un hamper, eso es lo que significa la palabra griega. Es una canasta lo suficientemente grande para que quepa un hombre entero dentro de ella. Es la misma palabra que aparece en Hechos capítulo 9 versículo 25, cuando dice Lucas, que Pablo tuvo que ser descolgado del muro de Damasco en una canasta. Así que es probable que en esta ocasión hayan recogido más panes y más peces que en el milagro anterior. Mis hermanos, ¿qué aprendemos de esta escena? Que nuestro Dios tiene el poder para proveer para todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, como dice Pablo en Filipenses 4. Él es un Dios confiable, Él es un Dios poderoso, Él es un Dios compasivo. Nosotros podemos echar nuestras cargas, podemos echar nuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, como dice el apóstol Pedro. Lamentablemente e increíblemente, hay muchos que no quieren a ese Salvador reinando en sus vidas. Y por eso cierran sus ojos a toda evidencia, como vemos en la siguiente escena del pasaje, que yo he titulado Palabras de juicio para un grupo de ciegos que no quiere ver. Palabras de juicio para un grupo de ciegos que no quiere ver. Marcos nos dice en el versículo 10 que inmediatamente después del milagro Jesús se embarcó a la región de Dalmanuta con sus discípulos, donde es confrontado por los fariseos. Versículo 10: y subiendo enseguida a la barca con sus discípulos fue a la región de Dalmanuta. Entonces salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, buscando de él una señal del cielo para ponerle a prueba. Esta fue la última confrontación de Jesús con los líderes religiosos de Israel en la región de Galilea, porque unos días más tarde el Señor iba a dirigirse a Jerusalén y allí sería juzgado, allí sería condenado a muerte. Así que en cierto modo, mis amados hermanos, lo que nosotros estamos viendo aquí en el capítulo 8 del Evangelio de Marcos marcó el principio del fin del ministerio terrenal de Jesús. Y es interesante notar que los fariseos fueron a buscar a Jesús para discutir con él. No fue que se encontraron con Jesús por accidente. Ellos andaban detrás de Jesús. ¿Y saben por qué andaban detrás de Jesús? Porque estos hombres no soportaban el evangelio de la gracia. Ellos andaban detrás de Jesús porque ellos estaban tan absortos en su propia justicia que ellos odiaban el evangelio. El evangelio era un insulto para estos hombres. Y ellos veían a las personas yéndose detrás de Jesús y estaban preocupados y querían desacreditar al Señor delante de todo el mundo. Y por eso es que le piden una señal del cielo. ¿Notaron eso? Danos una señal del cielo. Y ese detalle es importante. Los judíos pensaban que Satanás podía imitar los milagros de Dios siempre y cuando se tratara de cosas que ocurrían aquí en la tierra. Pero ellos creían que Satanás no puede imitar los milagros que ocurren en el cielo. Y eso es precisamente lo que ellos están pidiendo aquí. No vengas con esos milagros que tú haces aquí en la tierra, porque ya sabemos que el diablo puede hacerlos también. Haz algo verdaderamente extraordinario, algo que tenga que provenir directamente del trono de Dios. Detén el sol como hizo Josué en Gabaón, o haz que llueva fuego del cielo como hizo Elías. Eso es lo que nosotros queremos, una señal del cielo. No venga con un milagrito aquí, no. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús a esta ridícula petición? Versículo 12. Suspirando profundamente en su espíritu, dijo: ¿por qué pide señal esta generación?
En verdad os digo que no se le dará señal a esta generación. Y dejándolos se embarcó otra vez y se fue al otro lado. Mira, si tú vas delante de alguien y le demandas algo y su reacción es un profundo suspiro, déjame decirte algo, puedes estar seguro que lo que sigue no será nada bueno. Ese suspiro de Jesús fue una fuerte reprensión a este grupo de hombres que había determinado rechazarle a él como el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento, no importa las evidencias que lo señalaban a él como el Mesías. Ahora, hermanos, para poder entender lo que está sucediendo aquí, es necesario que nosotros vayamos al capítulo 6 del Evangelio de Juan. No tienen que buscarlo, pero luego del primer milagro de la multiplicación de los panes y los peces, los judíos le hicieron a Jesús una petición similar. Dice en Juan capítulo 6 versículo 30: ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto, os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. En otras palabras, Jesús les está diciendo: ¿ustedes creen que Dios autenticó a Moisés porque les dio a comer el maná en el desierto? No, yo soy el verdadero pan que descendió del cielo para darles vida. En una forma todavía más clara, lo que Jesús está diciendo es: ustedes me están pidiendo a mí que les dé una señal y no se están dando cuenta que yo soy la señal. Yo soy la señal. Si ustedes no creen, a pesar de lo que han visto en mí, no van a creer de ningún modo, porque no existe una señal más convincente que yo. Yo soy la señal. Mis hermanos, piensen en esto por un momento. El Dios del cielo se hizo hombre. ¿Ustedes se imaginan eso? El Dios del cielo se hizo hombre. El Dios del cielo vivió una vida perfecta. El Dios del cielo llevó a cabo milagros extraordinarios como la multiplicación de los panes y los peces. Predicó la palabra como nunca nadie lo ha hecho ni lo hará jamás. Y todavía le estaban pidiendo evidencias de que él era un enviado de Dios. ¿Saben por qué Jesús no respondió a la demanda de los fariseos? Porque ellos no necesitaban más pruebas, ellos necesitaban arrepentimiento. Ellos no necesitaban más pruebas. Leí en estos días algo que dijo el famoso ateo pensador francés Voltaire. Él dijo una vez, oigan esto: si aún llegara a suceder que ocurriera un milagro en un mercado abierto ante 1 millar de testigos confiables, preferiría desconfiar de mis sentidos que admitir el milagro. ¿Qué les parece? ¿Cuál es el peor ciego? El que no quiere ver. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Esa es la acusación de Pablo a toda la raza humana en el capítulo 1 de su carta a los romanos. Dios se ha revelado a través de la creación y lo ha hecho de una manera inconfundible, pero el hombre ha decidido detener con injusticia la verdad. El hombre detiene con injusticia la verdad. Él sabe que Dios existe, él sabe que Dios creó los cielos y la tierra, él lo sabe en el fondo de su corazón, pero él pretende vivir como si no lo supiera. Él se hace el tonto. Yo decía, ayer puse un Twitter. Sí, yo uso Twitter. Un Twitter que decía: no es por ser más inteligente que los incrédulos son incrédulos, es porque son deshonestos intelectualmente. Son deshonestos intelectualmente. En Juan capítulo 3 dice: la luz vino al mundo. Ese es el problema. La luz vino al mundo. ¿Y qué hicieron los hombres? Amaron más las tinieblas que la luz. Mis hermanos, eso es trágico.
Esta petición ridícula de los fariseos evidenciaba tal dureza de corazón, tal obstinación contra la verdad, que no valía la pena hacer el menor esfuerzo para tratar de convencerlos de lo contrario. Marcos dice que el Señor los dejó y se fue hacia el otro lado del mar. Y mis hermanos, esto no fue un simple traslado de un lugar a otro, esto fue un abandono. Esa es la idea. El Señor es muy paciente, muy paciente. Pero mi amigo, si tú estás aquí sin Cristo, déjame darte una advertencia muy sobria, muy solemne. Hay un momento en que el incrédulo traspasa una línea de no retorno. Una línea conocida únicamente por Dios. Cuando termina toda oportunidad de arrepentimiento, ese día los fariseos cerraron para siempre las puertas de salvación para ellos. Para siempre. Probablemente no volvieron a ver a Jesús nunca más. Esto es trágico. Pero el texto no termina allí. Marcos también nos narra otro incidente que nos revela otro tipo de ceguera espiritual, una ceguera que afecta a los creyentes. Los líderes religiosos de Israel estaban completamente ciegos, estaban voluntariamente ciegos, pero ahora Marcos quiere hacernos ver que los discípulos también tenían un serio problema en su entendimiento de las cosas. Por eso yo he titulado la siguiente escena: unas palabras de reprensión para un grupo de creyentes con miopía espiritual. Unas palabras de reprensión para un grupo de creyentes con miopía espiritual. El Señor y los discípulos se van en la barca al otro lado del mar, pero Marcos nos dice en el versículo 14 que se habían olvidado de traer panes para todo el grupo. De hecho, Marcos incluye el detalle de que había un solo pan en la barca para 13 hombres, bien comidos, pescadores, hombres que hacían mucha fuerza física. Y nosotros podemos suponer que los discípulos le estaban dando mente al asunto, tal vez preocupados de que Jesús les preguntara por la comida y quedara evidenciado que habían sido unos irresponsables. En ese contexto, el Señor les da la advertencia que encontramos en el versículo 15. Y Él les encargaba diciendo: tened cuidado, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. En el pasaje paralelo, en el Evangelio de Mateo, se incluye también la levadura de los saduceos. Así que si tomamos los dos pasajes, Jesús les dijo: tengan cuidado con la levadura de los fariseos, con la levadura de los saduceos y con la levadura de los herodianos. Estos eran los tres grupos de influencia en la sociedad judía de aquel tiempo. Los fariseos eran los legalistas, aquellos que se querían salvar a través de su obediencia, aquellos que creían ganarse el favor de Dios a través de rituales, a través de su obediencia a los 10 mandamientos. Luego estaban los saduceos. Los saduceos eran los teólogos liberales de aquellos días, aquellos que no aceptaban la inspiración total del Antiguo Testamento. Y luego estaban los herodianos. Los herodianos fácilmente se hubieran postulado en las elecciones de República Dominicana y habrían ganado muchos votos. Eran los secularistas de la época. Ahora, no olviden, hermanos, que los apóstoles eran creyentes, con la única excepción de Judas. Estos hombres lo habían dejado todo para seguir a Cristo, pero aún así el Señor les advierte que se cuidaran de la influencia de estos grupos. Cuídense de esa levadura. Ustedes saben lo que hace la levadura, ¿verdad? Usted pone un poquito de levadura en la masa del pan y esa levadura leuda todo, afecta todo. Bueno, por esa razón la levadura se usa en la Biblia metafóricamente para señalar algo que nos puede parecer pequeño, pero que puede traer una significativa alteración en todo lo que toca. De ahí que la levadura vino a ser un símbolo de aquello que corrompe, de aquello que destruye.
Mis hermanos, déjenme decirles algo con todo mi corazón de pastor en esta mañana. Nadie, incluyendo el mismo que está predicando, nadie aquí es inmune al legalismo. De hecho, si tú quieres ver a un legalista, mírate al espejo. Nosotros todos somos legalistas en recuperación. Es increíble cómo escuchamos una y otra vez el mensaje del evangelio y la tendencia del corazón es a querer ganarnos el favor de Dios a través de lo que hacemos. Cuidado con la levadura de los fariseos. Iglesia bíblica del Señor Jesucristo, en el siglo XXI, cuídense de la levadura de los fariseos. Es dañina, es terrible en la vida de un cristiano. Pero cuídense también de la levadura de los saduceos. Cuídense, hermanos, de todas esas voces que están hoy día atacando la infalible palabra de Dios. En estos días alguien nos mandó por WhatsApp un artículo que alguien había escrito y decía: ¿alguien le puede responder a esta persona diciendo que qué están hablando los religiosos basándose en un libro anticuado, en un libro arcaico, cuando los religiosos han demostrado que son unos hipócritas? No me pude contener y puse otro Twitter. No recuerdo exactamente cómo decía, pero era algo como esto: la hipocresía siempre estará presente en todo grupo religioso, pero Jesús sigue siendo la verdad y la Biblia sigue siendo su palabra. Cuidado, hermanos, con la levadura de los saduceos. Cuidado con la levadura de los herodianos. Cuidado, hermanos, con la mundanalidad. ¿Saben que muchas personas, queriéndose cuidar del legalismo, se arrojan en los brazos de la mundanalidad? Y ninguna de las dos cosas son buenas, son terribles para el alma, son levadura que corrompen. Y si no estamos alertas, mis queridos hermanos, si no estamos en guardia, fácilmente podemos ser arrastrados por cualquiera de estos vientos de doctrina, como dice Pablo en Efesios 4. Pero ese no es el punto central de esta historia, así que debo resistir la tentación y no seguir hablando de este tema. Porque el punto principal de esta historia es la reacción de los discípulos a la advertencia de Jesús. Versículo 16. Y ellos discutían entre sí que no tenían panes. Hermanos, no pierdas el hilo de la historia para que entiendas lo que está sucediendo aquí. Y por eso es que quise predicar de estos 26 versículos juntos, porque es que están conectados. El Señor acaba de repetir el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, no se olviden eso. Pero cuando los discípulos se dan cuenta que solo tenían un pan en la barca, comienzan a preocuparse. ¿Alguna vez a ti te ha pasado que tú estás tan preocupado por algo que todo lo que escuchas lo interpretas a la luz de esa preocupación, aunque no tenga nada que ver con eso? Yo creo que eso fue lo que pasó aquí. Los discípulos estaban tan preocupados por el tema del pan que desde que ellos escucharon la palabra levadura no escucharon nada más. Increíble. Miren, mis hermanos, déjenme decirles algo. Nuestras preocupaciones terrenales no se quedan fuera cuando ustedes vienen a la iglesia. Ellas entran con ustedes aquí y se sientan con ustedes aquí en el servicio de adoración. Y si no estamos alerta, nuestras preocupaciones pueden anular el impacto de la predicación de la palabra de Dios en nuestros corazones. Dice en Marcos capítulo 4 versículo 19 que las preocupaciones por las cosas de este mundo ahogan la palabra y la hacen estéril, la hacen infructuosa. Pregunta: ¿cómo podemos combatir eso? Pero yo pienso que la respuesta se encuentra en el pasaje paralelo otra vez en el Evangelio de Mateo. Dice en Mateo capítulo 16 versículo 18 que el Señor introdujo estas preguntas que aparecen en Marcos capítulo 8, diciendo a los discípulos: hombres de poca fe. Esa frase no la incluye Marcos. Hombres de poca fe, ¿por qué discutís entre vosotros que no tenéis pan? Ahí está la clave. El Señor estaba hablando de algo tan serio
pero ellos no pudieron entenderlo por causa de su incredulidad. La preocupación que tenían por la falta de pan no era más que un resultado de su falta de fe. Y esa falta de fe que producía preocupación entorpecía su entendimiento. Versículo 17. Dándose cuenta, Jesús le dijo: ¿por qué discutís que no tenéis pan? ¿Aún no comprendéis ni entendéis? ¿Tenéis el corazón endurecido? El Señor quiere despertar a sus discípulos a la realidad de que un corazón regenerado, un corazón nacido de nuevo, puede padecer cierto grado de endurecimiento, puede padecer cierto grado de insensibilidad espiritual que no nos permite entender ni asimilar la palabra de Dios. Versículo 18. Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís. Ellos tenían ojos, ellos tenían oídos. Cristo les había abierto los ojos en la conversión, pero no estaban viendo. Déjenme hacerles una pregunta, hermanos. ¿Qué cita bíblica está usando Jesús aquí? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís. Isaías capítulo 6. Una cita que Jesús había usado en Marcos capítulo 4, versículo 11 al 12, para decir a los fariseos de su época: por ustedes, dijo Isaías, teniendo ojos no veis, teniendo oídos no oís. Solo que aquí el Señor le está aplicando a los discípulos. El Señor les está diciendo: ¿están ustedes reaccionando como los incrédulos? ¿No recordáis, versículo 18, no recordáis cuando partí los 5 panes entre 5,000? ¿Cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Y lean el texto con un poco de imaginación. 7. Imagina. ¿Cuánto? 7. Y cuando partí los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogiste? Ellos dijeron, en la primera fueron 12, ahora fueron 7. Y les digo: ¿aún no entendéis? Mis hermanos, cuidado con ser excesivamente duros con los discípulos sin reconocer al mismo tiempo que muchas veces nosotros somos como ellos. Nos resulta tan difícil conectar los puntos. Olvidamos tan fácilmente. Yo estoy seguro que todos ustedes aquí, si son creyentes de años, de cierto tiempo en la fe, seguro que pueden recordar momentos en su vida pasada en los que pasaron por situaciones bien difíciles y en los que Dios de muchas maneras manifestó su fidelidad. Seguro. Yo estoy de eso. Pero entonces viene otro problema. Y olvidamos por completo lo que Él hizo por nosotros en aquella ocasión. Mis hermanos, somos tan lentos para aprender. Pero Jesús es tan paciente para instruirnos. Y me encanta cómo concluye este relato en el Evangelio de Mateo. Dice en Mateo capítulo 16, versículo 12: entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Finalmente entendieron algo. Porque su ceguera era parcial, era temporal, no como la de los fariseos. Por eso hay un pequeño detallito en el versículo 17 y en el versículo 21, un adverbio que no debemos pasar por alto. Aún no comprendéis. Versículo 21, y les dijo: aún no entendéis, todavía no entendéis. Ese todavía nos da esperanza. Todavía no entendéis. El Señor no se cansa. Mis hermanos, aquellos que tienen luz
de la palabra de Dios deben anhelar con todo su corazón tener más luz. Deben orar fervientemente. Ustedes recuerdan esa oración de Pablo en Efesios capítulo 1 versículo 18, luego que Pablo ha dicho: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para ser santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos a través de nuestro Señor Jesucristo. Y va detallando bendición tras bendición tras bendición. Pero cuando llegamos a la mitad del capítulo 1, ¿qué hace Pablo? Orar por los efesios y pedir que el entendimiento de ellos sea abierto, que el entendimiento de ellos sea iluminado, para que nosotros podamos tener una mejor comprensión de todas las bendiciones que Dios ha derramado sobre nosotros. Debemos orar que el Señor abra nuestro entendimiento. Debemos leer las Escrituras. Hermanos, esto es un tesoro. Como decía Salvador en la escuela dominical, esta es la palabra de Dios. Debemos leer, debemos comernos este libro, debemos empaparnos de este libro, debemos conocer las Escrituras. Debemos leer buenos libros que nos ayuden a entenderla mejor. Debemos escuchar la predicación de la palabra con suma atención, en dependencia del Espíritu de Dios, para que la luz de la verdad de Dios despeje las tinieblas que todavía tenemos en el corazón. No te quedes donde estás. No te quedes allí. Necesitas seguir profundizando en tu entendimiento de Dios. Necesitas seguir entendiendo el Evangelio. Necesitas seguir entendiendo cuál es la voluntad de Dios para ti. Pablo ora por los colosenses en Colosenses capítulo 1 versículo 9 al 10, para que crezcáis en el conocimiento, en el entendimiento de su voluntad. No te quedes donde estás. Sobre todo porque tú no estás solo en ese camino. Y eso nos lleva a la última escena de este pasaje, que yo he titulado Un milagro esperanzador. Marcos 8:22. Llegaron a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocara. Tomando de la mano al ciego. Qué tierno, hermanos. Imagínense esa escena. Al Señor Jesús tomando la mano de este hombre y llevándolo lejos de la multitud. Dice, tomando de la mano al ciego, lo sacó fuera de la aldea. Y después de escupir en sus ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó: ¿ves algo? Y levantando la vista dijo: veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos y él miró fijamente y fue restaurado y lo veía todo con claridad. Y lo envió a su casa diciendo: ni aún en la aldea entres. Yo no creo que haya sido por casualidad que Marcos incluyera este milagro precisamente en este punto de la historia. Recuerden lo que decíamos cuando empezamos esta serie: los evangelios son biografías teológicas. Ellos no están narrando cronológicamente la vida de Jesús. Ellos están tomando lo que ellos quieren tomar para darnos una enseñanza. Y es importante entender eso, porque la narración de este milagro es exclusiva de Marcos. No aparece en ningún otro de los evangelios. Así que Marcos lo mencionó por una razón en ese punto. De hecho, este es el único milagro registrado en los evangelios hecho por Jesús en dos etapas. Todos los milagros del Señor fueron instantáneos. Jesús le dijo a Lázaro en la tumba: Lázaro, ven fuera. Y de inmediato salió de la tumba, y no medio vivo. Salió completamente vivo, instantáneamente. El Señor calmó el mar en tempestad de una sola vez. Cada milagro fue así, excepto la sanidad de este ciego en Betsaida. ¿Por qué el Señor sanó a este hombre en dos etapas?
Bueno, antes de responder esa pregunta, veamos brevemente el milagro. Brevemente, unas personas se acercan a Jesús trayendo a un ciego, les ruegan que lo sane. El Señor, ya vimos, lo toma de la mano, lo saca fuera de la aldea, probablemente para no hacer de esta sanidad un espectáculo. Jesús quería tratar con este hombre de una manera muy personal. Y una vez se aleja de la multitud, el Señor hace algo bien extraño. Niños, este fue Jesús, no hagan eso con otros. Como dicen a veces los anuncios de cosas peligrosas, no intenten hacer esto en casa. ¿Qué hizo el Señor? Escupió los ojos del ciego. De hecho, ya nosotros habíamos visto que el Señor había hecho algo similar en Marcos capítulo 7 cuando sanó a un tartamudo. Probablemente, recuerden, este hombre está ciego. El Señor quería que él percibiera de una forma tangible: algo va a pasar con mis ojos. Así que el Señor escupe los ojos del ciego y lo toca con su mano, y así el ciego puede depositar su fe en él. Algo va a pasar. Jesús le pregunta: ¿tú ves algo? Y él dice: veo los hombres, pero como árboles que caminan. En otras palabras, él había comenzado a ver, pero todavía su visión era borrosa, la sanidad era incompleta. Así que el Señor pone las manos sobre sus ojos una vez más, y me encanta, dice que su visión fue restaurada y que lo veía todo con claridad. Esa palabra que se traduce como claridad es una palabra compuesta del griego que significa ver de lejos con toda nitidez. 20. La saliva de Jesús fue un láser y sanó a este individuo. Ahora bien, otra vez, hermanos, ¿por qué Jesús sanó a este ciego en dos etapas? Bueno, muchos comentaristas, y yo estoy completamente de acuerdo, entienden que Cristo quería hacerle ver a los discípulos en una forma gráfica el problema de visión que ellos tenían. Ellos necesitaban seguir avanzando en su proceso de entendimiento. Recuerden la pregunta del versículo 17: ¿es que aún no comprendéis ni entendéis? Versículo 18: teniendo ojos no veis. La visión de los apóstoles era como la de este hombre al principio. Ellos habían recibido visión espiritual cuando se convirtieron al Señor, pero todavía era borrosa. Ellos veían las realidades espirituales como árboles que caminan. Estos hombres necesitaban crecer en su entendimiento. Y este milagro era una especie de ilustración viviente, no solo de su necesidad, sino de la obra que Jesús iba a seguir haciendo en ellos. Hay mucho que aprender, hermanos, y mucho que creer. Importante eso. Hay mucho que aprender y mucho que creer. El conocimiento teórico no sirve de nada aquí hasta que no lo aplicamos en el momento de las pruebas, hasta que no lo aplicamos en medio de las dificultades de la vida. Los discípulos vieron al Señor multiplicar panes y peces. Yo estoy seguro que si alguien les hubiera dado un examen teológico inmediatamente después del milagro y hubiera una pregunta: ¿es Jesús capaz de alimentar a un montón de personas con unos cuantos peces? Todos los apóstoles hubieran sacado 100 en el teórico. Pero cuando se subieron en la barca y se dieron cuenta de que habían olvidado el pan, entraron en pánico. El creador de los cielos y de la tierra estaba en la barca. El que puede crear panes del aire estaba allí. Pero ellos estaban en pánico. Honestamente, mi hermano, tú no te ves retratado en ese cuadro. Ay, porque yo me he visto allí tantas veces que me avergüenza. Pero gracias al Señor por su paciencia. Gracias al Señor porque Él sigue lidiando con nosotros para afinar nuestra visión espiritual. ¿Y saben cómo lo hace?
proveyéndonos conocimiento a través de la lectura de la palabra, a través de la predicación en la iglesia, a través de otros hermanos, a través de buenos libros, y luego nos coloca en situaciones de prueba en las que tenemos que aplicar el conocimiento aprendido. Las pruebas de la vida son el examen práctico. Y lo bueno, aunque algunos tal vez dirán que eso no es tan bueno, pero lo bueno es que el Señor no se cansa en su trabajo oftalmológico. Él seguirá afinando nuestra visión, afinando nuestra visión, afinando nuestra visión hasta que lleguemos a su presencia. Así que mira, mi hermano, si tú puedes identificar en tu vida que te falta mucho por entender, anímate. Anímate, porque eso quiere decir que tienes visión. O como dice Paul Tripp, eso quiere decir que la gracia te alcanzó. La gracia te alcanzó. La gracia te ha visitado. Y ahora tienes algo de visión. Ahora, si tú eres incapaz de ver tu necesidad de un Salvador, si tú eres incapaz de percibir tu necesidad de ver más claramente, mi amigo, yo te tengo una mala noticia y una buena noticia. La mala es que estás ciego. Tú estás ciego. Estás tan ciego que ni siquiera te das cuenta de que estás ciego. Estás tan ciego que tú no puedes ver que no puedes ver. Tú crees que ves, pero no ves. Esa es la mala noticia. La buena es que Dios te trajo hoy aquí para que escuches ese diagnóstico. Dios te trajo aquí para que tú sepas cuál es el estado de tu alma. Dios te trajo aquí en esta mañana. Dios te trajo, mi amigo. Yo no sé quién te invitó. Dios te trajo aquí para que veas la necesidad que tienes de visión, para que veas la necesidad que tú tienes de venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Tú necesitas un Salvador. Tú necesitas al Salvador. Dice el Señor en Juan capítulo 8 versículo 12: yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Mi amigo, ¿por qué andar a tientas y a oscuras cuando la luz de este mundo te está ofreciendo en esta mañana abrirte los ojos del entendimiento en este mismo instante, gratuitamente por gracia, por medio de la fe? ¿Por qué andar a tientas y a oscuras? Por eso yo decía que este es un milagro esperanzador, porque nos muestra el poder de Cristo para restaurar la visión que el hombre ha perdido por causa del pecado. Mi amigo, Cristo puede darte visión aquí y ahora. Si confías enteramente en Él, si miras hacia Él como tu única esperanza de salvación. Y a partir de ese momento Él continuará restaurando tu visión para que sigas creciendo en tu conocimiento de Dios, para que sigas creciendo en tu entendimiento del Evangelio, para que sigas creciendo en tu comprensión de lo glorioso, maravilloso, hermoso, dulce y deleitoso que es nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo.
Thank